Muy buenas noches, bendiciones El Salvador y bienvenidos todos ustedes una vez más a disfrutar esto que usted conoce como 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, noche de jueves, noche de análisis, estaremos profundizando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Por supuesto que hablaremos de la delincuencia, la criminalidad que vive nuestro país y que abate día a día, segundo a segundo, a las familias salvadoreñas. Hablaremos también, señores, por supuesto, del papel del Tribunal Supremo Electoral. Y es que el día de ayer, en una conversación vía telefónica con el doctor Félix Ulloa, hablamos de una empresa que ha dicho hasta aquí no más, ya no va más, porque simple y sencillamente no cree dentro de un proceso que se está llevando por parte del ente contralor, del ente colegiado, Tribunal Supremo Electoral. Señores, está con nosotros Juan Ramón Medrano, invitado especial esta noche, con quien estaremos conversando sobre estos temas. También el doctor Félix Ulloa. Hablaremos, como lo que ya habíamos adelantado, por supuesto. La pregunta de esta noche, rápidamente, producción, acompáñeme, de la cual queremos compartir con todos ustedes. Dice así: ¿cuál es su postura en que haya un posible diálogo con pandillas y el Consejo Nacional de Seguridad, como se dijo esta semana en 8 en punto por parte de un alcalde? Ya se lo vamos a presentar. Un 9% dice que está de acuerdo y un 88% que no está de acuerdo, señores. Un 3% que le es indiferente. 188 votos sin haber iniciado la entrevista. 8 en punto. Para que nunca cambie lo mejor del Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que tú más lo necesites. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los gustos le damos la bienvenida a Juan Ramón Medrano, nuestro invitado especial de esta noche. Señor, un placer. Gracias por invitarme. Gracias a usted por tomarnos a bien la invitación del pueblo salvadoreño encarnado en 8 en punto. El doctor Félix Ulloa también está con nosotros. Doctor, encantado. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A la orden, ya fue un compromiso desde anoche. Gracias, yo sé, se lo sacamos en Televisión Nacional. Señores, quiero aprovechar, bueno, la primera es que si alguien me ve a Dagoberto Gutiérrez hablando en las calles él solo, abrácenmelo por favor porque lo queremos mucho. No nos acompaña esta noche por compromisos profesionales, al igual que el doctor Miguel Fortín Magaña, que precisamente porque como no iba a venir la familia Rodríguez Orozco, mire qué cosa más chula la que nos mandó. Acá lo tenemos 8 en punto, muy fino, desde que Saltepeque, la familia Rodríguez Orozco nos envió esta repostería y por supuesto ya se la vamos a pasar a producción para que nos comparta acá en el set. Muchísimas gracias, muy agradecido. Como no está, perdón. Guarden un pedazo al doctor. ¿A quién? A Fortín Magaña. No, si él no vino, aquí solamente la gente que viene tiene derecho a eso. Precisamente porque no iba a venir es que nos la mandaron. Quiero mandar un saludo, señores, como no ha venido don Dagoberto, a mí me ha tocado. Y es que les voy a comentar que como yo soy turista en mi tierra, el fin de semana pasado anduve en Aguachapán con ese frío. Y entonces fui por allá por algo que conocemos como el laberinto de Albania. Entonces me encontré una gran cantidad de gente que les mandó saludos porque está muy pendiente. Y un señor, don Julio César Vallejos, la esposa Coralia García y su hijo Brian Vallejos me pidió por favor que les mandara saludos y que lo invitaban a probar la yuca de Chalchuapa y que en efecto, como dice Dagoberto, tiene efectos afrodisíacos. El hombre me lo constató a la par de la señora, quien en ningún momento le llevó la contra. Un placer, un abrazo. Yo le dije que no era político y que lo iba a saludar. Doña Gloria Grande andaba con nosotros también, doña Glorita, un abrazo fuerte. Caballeros, nos frotamos la mano y entramos a lo que venimos. Luego de saludar, me desplazo. El tradicional collage de noticias, arrancamos, dice así: hoy se cumplen 28 años del asesinato de los jesuitas y sus colaboradores en la UCA. Señores, Estados Unidos deporta a un militar para España. Estados Unidos corte avala extradición de ex militar salvadoreño con dispensa de trámite para la Audiencia Nacional Española con el juez Eloy
Velázquez, entre otros temas. Esto es lo que vamos a hablar ahorita. Me voy a incorporar, si quiere producción, más adelante seguimos abordando estos temas. Quiero arrancar hablando, señores, de la delincuencia, de la criminalidad que vive en nuestro país. Un colega del Canal 21 este día perdió la vida cuando estaba, según entiendo, por la noticia que hemos visto, en su día de descanso, 15 días, fue a la iglesia a adorar al Señor y fue acribillado, no se sabe, la versión oficial hasta este momento, entre 13 y 15 disparos fue ultimado. Un colega periodista, vamos a esperar a que se pronuncie y a determinar qué es lo que se van a hacer, ¿verdad?, con este gremio. Ahora, estamos hablando de una criminalidad galopante, pero también esta semana conversé con un alcalde. Seguimos con el tradicional collage, por favor, producción, y nos quedamos acá. Estados Unidos va a deportar a este militar. Corte Suprema de Justicia, Providad, le da 90 días al señor Cifrido Reyes para justificar el incremento patrimonial. Capturan a un hombre por robarse una gallina. ¿Qué tal eso, señores? Eso es lo que pasa en este país, ¿verdad? Cuando tenemos a otros funcionarios y exfuncionarios públicos que no pueden justificar, ligados al crimen organizado, al narcotráfico, y que todavía aspiran a otro cargo público. Por ejemplo, el ser presidente o vicepresidente de nuestro país. Nos incorporamos. Es parte de lo que nosotros estábamos hablando. Se analiza nuevo diálogo con pandillas en Consejo Nacional de Seguridad, quien dijo Tomás Minero esta semana en 8 en punto, y ahí el diario lo retoma. Figuras políticas o que desean ser políticos se han reunido con pandillas, dice el señor fiscal general de la República. Pandillas siguen ordenando asesinatos de policías desde las cárceles. Analiza cambios al sistema de pensiones de los militares en nuestro país. Partidos intentaron meter a JRB a 1.804 afiliados. Si esto no se llama fraude, a saber cómo se llama. Señores, sigamos a los pandilleros. Pero mire, señores, si dentro de los partidos hay más delincuentes que los mismos pandilleros. Voy a arrancar con usted, Juan Ramón Medrano. ¿Qué opinión le merece el tema de la criminalidad que vive en nuestro país? Bueno, la verdad es que es un tema redundante, ¿no? Siempre tenemos que lamentar muertes de diferentes personajes, en este caso Samuel Rivas se llamaba, sí, el muchacho camarógrafo, sí, de Megavisión. Bueno, en este caso estaba él realmente no estaba trabajando, estaba de vacaciones, pero independientemente de eso, yo creo que es preocupante que sectores como la prensa, que obviamente tienen que cubrir la noticia y tienen que andar en medio de, bueno, yo me acuerdo en medio del conflicto andaban en medio de los combates, y ahora pues tienen que meterse a las zonas de maras o pandillas, tienen que andar en cualquier lado porque la noticia está en cualquier lado, ¿no? Pero usted recordará que hay no solamente reglas internacionales intrínsecamente válidas, donde en un conflicto armado bélico no pueden atentar contra ningún miembro de la prensa. Es decir, trayendo a colación porque usted esbozaba el tema de... Lo que pasa es que aquí estamos viviendo otro tema así. Ese es el punto. El punto es que ahora estamos tratando con un sector fuera de la sociedad o marginal, que realmente no tiene reglas, no respeta reglas, ética, valores, y eso es lo doloroso. Aunque, déjeme decirle de que, bueno, Dagoberto Gutiérrez, que está siempre los jueves acá, él es de la idea de que sí se debe de no dialogar. No, yo entiendo que él cree que se debe de negociar con las maras o pandillas. Ahora, el tema de dialogar, el tema de comunicarse, yo creo que ese es un tema que no debe de negarse. O sea, el contacto con un sector que es una realidad, que es tan poderoso, el contacto, digo, y buscar la forma de desmovilizarlos, yo creo que eso es una cosa. La negociación, como la tregua famosa de la que ya se ha hablado hasta la saciedad, eso es otro punto, porque realmente la negociación, estoy de acuerdo que nadie va a creer que haya negociación, pero comunicación, incluso para
disuadir a los jóvenes o para buscar de que haya el respeto mínimo, básico a la vida de la sociedad civil, etcétera, eso es otra cosa que yo creo que sí, para mí, eso sí es discutible. Pero entrando al tema de la delincuencia, desgraciadamente también vamos a tener en estos meses, hoy que ya vamos a terminar noviembre, empieza diciembre, enero, son meses de alto nivel de criminalidad, de asaltos, bueno, y como la gente siempre se mueve mucho más por razones del fin de año, la celebración de la Navidad, etcétera, anda comprando, el aguinaldo, o sea, todos esos son elementos que se juntan para que la delincuencia también suba el volumen y, bueno, Dios quiera, ojalá que nos oigan los delincuentes y que también ellos entiendan de que son seres humanos y que deberían de dejar que pasen estas fechas, por lo menos en esta fecha, darle un respiro a la población y dejar de andar asesinando, sobre todo lo que pasa, a la Juan sociedad Ramón civil. Medrano, es que en aquel entonces yo me recuerdo que cuando venían fechas como esta, la guerrilla tenía a bien dar precisamente la oportunidad para celebrar estas fiestas. Claro. Ahora, lo que pasa es que yo no sé cómo cala la resolución de la Sala de lo Constitucional, doctor, cuando los ha declarado terroristas. Entonces, ciertamente, más de alguna oportunidad, el señor Dagoberto Gutiérrez, nuestro amigo, ha esbozado lo que usted decía. El tema es que yo no sé cómo queda con la resolución número 1 de la sala. Y segundo, lo que pasa es que mucha gente está como muy convencida, doctor, que la clase política en este país es la única responsable de lo que está sucediendo. Voy con usted, por favor. Gracias. Quizás antes de empezar y aprovechando Y que clase nos ha dado política también, estoy hablando de todo, ¿verdad? claro, Parejos. Yo quería enviar un saludo, Por favor. a Sergio Ramírez Mercado, acaba de ser nominado para el Premio Cervantes, que es quizás uno de los premios más importantes de la lengua castellana, y siendo un escritor centroamericano, pues nos llena de orgullo que tengamos este premio en Centroamérica. Así que felicidades para Sergio Ramírez Mercado. Con relación al tema, bueno, tú has planteado una serie de elementos que vale la pena considerar. Primero está el tema de si hay o no hay un marco normativo que permitiera una aproximación para un contacto, un diálogo, lo que fuese. Desde luego no existe. Es más, lo que existe es la imposibilidad legal de hacerlo. Ya habíamos sostenido en otra ocasión en este programa que el solo hecho de reunirse con estos grupos generaba consecuencias legales porque te colocaba en la calidad o de cómplice o de encubridor o coautor de los delitos, que estos sectores que están fuera de la ley están ya pues comprometidos y tienen responsabilidad por ello. El otro tema al que quería referirme yo, lo que decía Juan Ramón, de que en este periodo de Navidad o de vacaciones se incrementa la criminalidad. Yo pienso que eso sucedía cuando se trataba de una delincuencia común. Es más, recuerdo que para esta fecha, para las vacaciones de agosto, Semana Santa y Navidad, la policía que ya tenía fichado a los ladrones hacía recogidas, los metía en la cárcel para darle más tranquilidad a la población. No se trata de eso. Esto ya no es un tema de delincuencia común ni un tema de seguridad pública. Por eso quiero amarrarlo con lo que también decía Juan Ramón, la posición que ha estado estableciendo Dagoberto Gutiérrez cuando dice que hay necesidad de un reconocimiento de facto, no de jure, a un poder alternativo al Estado. Y cuando hablamos de la tregua, sobre todo la tregua anterior, yo recuerdo una expresión de la ahora cardenal Rosa Chávez cuando dijo que esto habría una pequeña lucecita de esperanza para terminar con este baño de sangre que vive el país. Entonces, si tú vas armando este rompecabezas desde la perspectiva ética, moral o religiosa o la posición de la Iglesia Católica, si tú lo vas entendiendo y reconceptualizando el fenómeno, que ya no se trata de un problema de delincuencia común, sino que esto es una confrontación de un poder alternativo al poder institucional, un poder que se manifiesta con control territorial, que se manifiesta con estructuras organizadas, que se manifiesta con poder financiero, con capacidad de fuego,
con lugares de entrenamiento. Entonces estás hablando de un fenómeno diferente. Entonces sería una solución del avestruz esconder la cabeza y seguir tratando el problema como se sigue tratando hasta ahora y no cambiar la conceptualización para cambiar la estrategia. El ministro de Seguridad ha dicho que en 5 años podrían estar recuperando el territorio. Imagínate, y hay quejas aquí ahora de que todavía no se han aprobado los famosos brazaletes para ir mitigando todo este problema de colapso que tenemos en el sistema penitenciario, y seguimos metiendo gente. Hoy hay una operación, creo que se llama Toro Furioso, capturan 270 personas, ayer hubo otra, este día condenaron a 75 años a unos pandilleros, a 40 otros, es decir, seguimos lidiando la misma sintomatología de la violencia con los mecanismos tradicionales, y cuando tratamos de buscar medidas extraordinarias o medidas especiales, lo que se hace es endurecer la pena, aumentar la penalidad. Esto no va a resolver el problema. Doctor, pero nosotros hemos visto planes de todos los colores y sabores. El plan Luciérnaga Infernal, el plan Toro Furioso, el venado envenenado, el oso no sé qué, llámele como usted quiera, porque aquí semánticamente le han llamado, son muy como se les ha creativos. dado, son sumamente creativos, ¿verdad? Pero no pasa absolutamente nada. Entonces, mi pregunta cuando yo hablaba de la clase política es, mire, después de los acuerdos de paz, ustedes le dijeron a los políticos nuevamente, tome, aquí está el paquete, ya le dejamos la mesa limpia, saque adelante. ¿Cuántos años han pasado después de los acuerdos de paz? 25 años. Sí. Le entregaron el paquete para esto, para que los políticos de todos los colores y sabores nos llevaran a esto. Lo que pasa, Sergio, es de que realmente la delincuencia no se creó ni siquiera en 5 años, se creó en décadas. O sea, después de la firma de los acuerdos de paz, yo recuerdo que hubo también un vacío de autoridades cuando estaban aquellas patrullas transitorias que se desmontaron los cuerpos de seguridad, y hubo casi 2 años en que estaba preparando los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, y si bien es cierto, no fue ahí que se crearon las maras o pandillas, pero sí en ese periodo el crimen organizado, las maras, las pandillas, pues sin duda que fueron armándose de manera bastante, sin presión, ¿no? Y posteriormente fue creciendo en cada uno de los 4 periodos de gobierno de Arena, la delincuencia, la corrupción, la pobreza, el desempleo, la migración, toditos son temas que no tienen la patente del FMLN, son temas que vienen desde hace rato. Por supuesto que la crítica que yo le puedo hacer al FMLN es de que los elegimos precisamente para que pararan esa realidad. Ellos dijeron que lo y la podían transformaron, es decir, la transformaron. Ahora, yo en esto difiero con usted, Sergio, en cuanto a nada más ser crítico con el esfuerzo que están haciendo las autoridades, porque de alguna manera ellos mismos dicen que en el 2015, bueno, fueron 20 y tantos muertos diarios, en el 2016 bajaron a 18 y ahora andamos por los 10, 12 muertos diarios. De que ha habido una disminución real de la cantidad de homicidios. Ellos también sostienen que hay una disminución también en los otros aspectos, que es un poco difícil de corroborar, como el caso de la famosa renta o extorsiones, y también destacan que con el plan especial en San Salvador, por ejemplo, o con los famosos municipios seleccionados para hacer planes ahí de combate a la delincuencia, también ha habido una reducción. O sea, pero el gran problema es de que eso lo pueden hacer en un terreno reducido, pero en todo el país, ahí donde se necesita un sobreesfuerzo, y por supuesto que ahí coincido con Félix y con la crítica que todo el mundo hace, no puede ser nada más con la represión. Se necesita un esfuerzo también de prevención, de reinserción, pero hay otro elemento también, Sergio. Se necesita también que participen todos, porque no es nada más el gobierno y la policía el que va a resolver ese problema. Es un problema nacional que tienen que entrar la empresa privada, la oposición, la prensa, todo el mundo. ¿No era así cuando Arena gobernaba? ¿No era lo mismo? Claro que debió haber sido así. ¿Y entonces? ¿No dijeron que podían hacer mejor las cosas? El problema es que la polarización que existió, porque el FMLN se oponía a todo lo que cometía Arena, y que existe ahora, es un mal y es una responsabilidad de las dos grandes fuerzas. Ahora, pero también una responsabilidad nuestra. Las maras se crearon en tiempos de Arena.
A ellos no les gusta que yo les recuerde esto. Claro. Pero hay que ser honrados y hay que decirlo. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos a una pausa, Televisión Nacional, pero en Facebook síganos sintonizando, que seguimos conversando con los dos caballeros de este tema. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Bueno, caballero, yo quiero traslapar el tema de la delincuencia, pero quiero traslapar varias vertientes. La primera es que nosotros aquí hablamos de seguir las maras, del combate frontal y enérgico y todas esas palabras románticas, ¿verdad?, que utilizamos. Esta semana, por el Boulevard y el Redondel Poma, fue encontrada una señorita que hacía ejercicio. Muy cerca de ahí está, o se pone, una tanqueta. Muy cerca de ahí. Ok, ¿a qué quiero yo llegar con este tema? Usted hablaba acerca de, mire, todos los partidos políticos, Juan Ramón Medrano, no ha tenido plata este gobierno. Sí la ha tenido, ¿verdad? Cierto. No ha tenido planes y ha implementado, sí lo ha tenido. ¿Ha seguido con el ejército? Sí lo ha hecho, perfecto. No a cabalidad, como muchos quisieran, pero sí lo ha tenido. Pero nosotros vemos a funcionarios canallas señalados con vínculos al narcotráfico, enriquecimiento ilícito que no pueden justificar, señalamientos de actos de corrupción e impunidad dentro de la cosa pública del Estado. ¿Cómo pretendemos nosotros? Cuénteme, en las maras hacen eso y los matan. ¿Cómo pretendemos nosotros que vamos a salir adelante? Un día alguien me dijo, mira, es que teníamos que tener un fondo de combate a la criminalidad. Y yo le dije, mire, la gente apuesta sobre un fondo de combate, pero para con los mismos políticos, para acabárnoslos a ellos, porque el tema no son las maras o el narcotraficante, el tema son los mismos políticos que les coquetean, que andan con ellos, que hacen negocio y que ellos están saqueando al Estado. Por favor. Bueno, mira, esto creo que anoche te decía un candidato que estaba sentado aquí en esta mesa donde yo estoy, diciendo que había que ir a sacar a todos los delincuentes que están en el Estado, en los órganos del Estado, etcétera, y luego hizo una matizó diciendo, no, es que no son todos, no son todos los diputados, hay excepciones, etcétera. Yo creo que hay un sentimiento de frustración con los resultados del liderazgo político actual en el país. La percepción que tienen los ciudadanos del papel de los partidos, que lo refleja el último informe Latinobarómetro, que está ya disponible en la página del Latinobarómetro, lo pueden buscar, te indica que el nivel de credibilidad en los partidos es el más bajo. Y entre todos los países de América Latina, El Salvador está en el penúltimo lugar, solo arriba de Brasil. Entonces esto te indica que culturalmente, porque es lo que tú decías, ¿cómo es posible de que se dé todo este tipo de ilegalidades, de sobornos, de malversaciones, de hurtos, de corrupción, y aquí no pase nada? Es decir, como que culturalmente la corrupción y estas prácticas incorrectas han calado en la sociedad y se han empezado a ver como normales. Y personas que han sido señaladas, que tienen causas pendientes o que están condenadas en algunos casos, pues siguen apareciendo en la sociedad como que si no pasa nada. Entonces, culturalmente creo que hay un desafío para empezar a combatir eso. Y lo que ahí ponías tú en el collage que hiciste, que capturan a una persona porque se robó una gallina. Una gallina, ¿qué tal eso? Producción, compártame es un titular noticia, increíble. porque si la gente nos acaba de sintonizar, yo le voy a plantear, aquí tenemos funcionarios con enriquecimiento ilícito de $3 millones y que hasta piden más tiempo para poder venir y aportar pruebas, ¿verdad? Pero tenemos nosotros en el collage de noticias un señor que fue detenido por robarse una gallina. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Pero tenemos señalamientos acá del gobierno de los Estados Unidos de gente acá y que les dan una plaza o al otro le dicen que se vaya para Nicaragua. ¿Ok? Capturan a hombres por robarse una gallina. Es decir, ¿por qué no afrontar la justicia si sos inocente? Pues? Ese es el desafío. Y ahí es donde entra el triángulo virtuoso que debería funcionar en un sistema democrático como el nuestro. Por un lado, el órgano judicial, es decir, que los jueces hagan su papel, que no se presten a manipular
el sistema y que los operadores de justicia hagan el trabajo de manera correcta e independiente, porque la ciudadanía está bien informada y está pendiente de las actuaciones de los jueces. Pero luego están los dos órganos auxiliares, la Fiscalía y la Policía, que también tienen que funcionar armónicamente para que un caso de una captura que hace muy bien la Policía no se caiga porque la Fiscalía no lo pudo sostener o no lo pudo comprobar. Ahí tenemos casos en los cuales los jueces dejan en libertad a los indiciados porque fue mal presentado por la Fiscalía. O al revés, es decir, la Fiscalía argumenta, presenta bien, fundamenta su caso y hay una actuación incorrecta de un juez y salen libres. Es decir, cuando esos tres elementos en la aplicación de la justicia están desequilibrados o no están bien calibrados, tenemos el problema que tenemos ahora. Lo que pasa es que aquí hay una indignación y un repudio popular, doctor, y voy a citar dos temas, porque yo podría pasar, Juan Ramón, voy con usted toda la noche. Vemos nosotros que, por ejemplo, en este caso del Troll Center, se perdió evidencia en la Fiscalía. ¿Y eso? No, pero no, de San Marcos. O sea, ya determinaron que los fiscales no tienen nada. Magnífico. Pero cuénteme, ¿y cómo es eso? Uno, dos, aquí tenemos nosotros información que de pronto ya no se encuentran X o Y evidencia. Ejemplo, la casa del señor Elías Antonio Saca. Ya vio usted cómo la han desvalijado. Cuando la policía tiene el deber objetivo de cuidado sobre las cosas, pero aquí nadie sabe quién se llevó la cosa. Cuénteme cómo es eso. ¿Cómo es que tenemos una casa que está dentro de un procedimiento de extinción de dominio, la desvalijaron como sucede en los carros de Changayo, cuando la policía tiene el derecho objetivo de protección de los muebles en los cuales ha sido consignado? O sea, y aquí nadie sabe nada, cuénteme. Usted está planteando que el problema no es la Policía Nacional Civil, no es la Fiscalía, es el sistema general, es también el sistema judicial, es también la actitud de una serie de funcionarios, o sea, que es un problema generalizado. Sí, o sea, pero lo que pasa, Juan Ramón, es que con ese cambio venimos nosotros hace ratos. Dinero, por supuesto que no es la única herramienta, siempre hace falta, va a faltar, en todas las carteras tienen que falta dinero, pero el punto es de que aquí no hay apoyo político, lo que hay es boicot político de unos con otros. Yo siempre, creo que ya le he recordado un tema sencillo. Félix decía, el problema es empoderar a la gente, organizar a la población, porque ella es la que sabe cómo defenderse de los delincuentes. Yo recuerdo que Hugo Herrera, cuando era viceministro de Justicia, él planteó que se organizaran a la gente, y el frente le dijo, no, eso son las patrullas cantonales, ese orden, eso es un grupo de gente de choque para arena. Hace un par de años, ya con el gobierno Sánchez Serén, estas autoridades plantearon la necesidad de organizar a la población. ¿Qué dijeron varios diputados de arena? No, esos son los comités de defensa de la revolución. Eso es grupos de choque del FMLN. Entonces, ¿en qué estamos? Ambos estaban de acuerdo a hacerlo, pero si lo hacía su partido, si lo hace el otro y tiene resultados, no, porque eso no me viene a mí bien desde el punto de vista político. Entonces, la polarización y la falta de acuerdo es un tema clave en este país. Falta de voluntad política. Sí, pero hay dos cosas que son importantes. La primera es esto, doctor. Usted paga seguridad privada en su casa, en su oficina. En la calle, en la colonia. Usted paga calle, usted paga renta. Cuando el pacto social es el gobierno. ¿Yo por qué tengo que estar pagando adicional? Es que usted me está hablando que los ciudadanos, ¿y por qué le tenemos que hacer la plana al gobierno? Y estoy hablando de todos los partidos políticos. No estoy hablando yo de este gobierno únicamente. ¿Y por qué le tenemos que hacer la plana nosotros al gobierno? Pero es que incluso si estuviera el partido Arena, ¿y por qué le tenemos nosotros? Es que ese es el gran negocio. O sea, hay muchos más vigilantes privados armados, o sea, el ejército privado es mayor que la Fuerza Armada y la policía. Es decir, lo duplican. El problema aquí está, y Jorge Ramón señalaba un punto que era el tema de los recursos. Aquí se están pidiendo ya que haya un empréstito de 100 millones para reforzarla, y todavía no se ha informado de que se gastó aquel impuesto famoso que se puso especial de la telefónica para el tema de seguridad. Aquí se ha dicho que al fiscal general le han aumentado una cantidad, no digamos irrisoria, pero muy limitada, y la fiscal de
Telma de Guatemala, decía Telma Aldana decía que para ellos son 200 millones de dólares que le dan y todavía hay colaboración de la comunidad internacional. Pero el problema no es el dinero, porque el dinero nunca va a alcanzar, las necesidades siempre son mayores que los recursos. El problema es cómo los asignás. Fíjate, tú mencionabas este caso del juicio de los memes, del ciberataque. Ya se llevan gastado ahí, si hacen las cuentas de todos los fiscales que han pasado y los fiscales que tienen ahí y lo que están haciendo y cómo están llevando a cabo el caso para un tema que va a ser el resultado como que es una cuestión que no tiene ninguna base legal, cuando tenés necesidad de fiscales en otros temas en los cuales hay necesidad de que el Ministerio Público haga un mayor énfasis. Entonces, si tú tenés pocos recursos y no los usás adecuadamente, corres ese riesgo de que no vas a poder con la carga, porque la carga es mucho mayor en estos días en ciertas áreas de ciertos tipos de delitos. Juan Ramón mencionaba algo y usted decía, mire, es que es el sistema. No, mire, si yo lo vengo escuchando, o sea, ya estamos cansados de que me digan, mire, es que es el sistema. Mire, Juan Ramón, y si me equivoco me corrige. Aquí hay jueces honorables, pero el sistema judicial tradicionalmente es una cloaca en este país. Hay muchos tribunales que nosotros conocemos, doctor, andamos en la calle, que solo el pliego tarifario le hace falta afuera y han depurado y ya sabemos quién elige a los jueces. Bueno, pero ¿no ¿cuánto falta que se depuren? Porque hay casi 1000 casos que están pendientes de depuración. ¿Quiénes ponen a los jueces? Porque ese ha sido con el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte el terrible problema. ¿En serio? Porque los magistrados no quieren elegir. ¿Y quiénes eligen a los magistrados? Los policías. ¡Ah, qué bien! No, ¿verdad? Pero el mismo fiscal dijo que la fiscalía estaba infiltrada por la delincuencia, el fiscal, y no ha habido depuración. Sabemos que la misma policía también tiene infiltración. O sea, los partidos políticos, por supuesto, no tengamos duda de que tienen infiltración. Entonces hay un problema real de que ese monstruo de la criminalidad realmente tiene metidas sus garras en todos lados. La fiscalía y la policía son las instituciones más depuradas por los siglos de los siglos. Amén. Belisario Artiga depuró extremadamente la fiscalía. Jamás lo hicieron con los jueces, presentó 3000 iniciativas y jamás hubo nada hasta ahora con los magistrados de la Sala de lo Constitucional que están depurando, ¿cierto? Sí, pero no han hecho ni el 10%. Pues sí, lo dice Florentín Meléndez, que cada vez que llevan esos casos hay una metralla de magistrados protegiéndolos. Ahí tenés. Porque ahí viene la llamadita por teléfono cuando cae Michero o alguien del partido para que lo saquen. En serio, lo que yo decía es que el sistema se defiende si los partidos políticos también se defienden y que no les quiten el control, por ejemplo, del sistema electoral. Pues sí, pero pues lo mismo hacen los jueces, lo mismo hacen. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los partidos políticos y las maras? Las maras también se defienden. Una llamadita es un delito penal, ¿o no, doctor? Correcto. Entonces, estamos llegando a la conclusión de lo que se necesita es realmente una política de que los honrados realmente superen a los corruptos en todos los órdenes. Tiene que ver, en ese sentido, un cambio de chip, un cambio de forma de pensar. Y por supuesto que no es un líder el que nos va a resolver eso, no es un partido político. Esto es la sociedad. O sea, todos tenemos que sentarnos y hacer un examen de conciencia y decir, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Porque no, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros nietos? Esa es la gran preocupación. Félix y yo, por supuesto que ya nos faltan pocos años de vida, pero nuestros hijos y nuestros nietos no merecen un país tan hecho pedazos como el que le vamos a dejar. La mayoría de políticos altamente cuestionados han sacado su dinero. Si el día de mañana este país revienta, ellos agarran un vuelo y se van, Félix. Bueno, ¿O me equivoco? No, y lo sacaron en la guerra, lo sacaron en la posguerra y lo siguen sacando porque siguen saqueando. O sea, lo siguen sacando porque siguen saqueando el país, sino que es lo que sale. Es decir, lo poco que se produce aquí. Es decir, y esa es otra de las áreas que hay que cubrir, fíjate, porque mucho del crimen se da por motivaciones económicas. Mire, Félix, primera vez que yo voy a decir esto al aire, porque aquí lo han dicho, nosotros platicamos de todo. Un día conversando con todos los representantes de partidos políticos, uno señalándose, el otro, estábamos en anuncios, y uno vino y le dijo, ya vas a ver lo que yo te tengo preparado a vos en las elecciones. Entonces le dijo el otro, pues sí, con el maletín negro, ¿quién no? Se da la vuelta el otro y le dice, y no, ustedes nos enseñaron cómo era el asunto. Pues, primera vez que lo digo en televisión nacional, enfrente de mí, y no, usted, calladito, padre, calladito. Yo recuerdo que el ahora cardenal, Monseñor Rosa Chávez, en su momento dijo, en el país la delincuencia no se puede combatir y reducir porque hay mentes siniestras, poderosas detrás de lo que está ocurriendo. O sea,
Si el cardenal dijo eso, es porque o en confesión de él o de otros, hay algunos que tienen la conciencia negra y fueron a decir realmente lo que está pasando. Y otros que ni tienen, Juan Ramón. Esa declaración de Monseñor a mí me dejó helado, porque él no estaba especulando, él estaba hablando de información, ¿verdad? Ok, voy a pausa, vamos a seguir conversando y por supuesto vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral, que es el otro tema, pero en pausa vamos a hablar de dos casos. Usted me dijo, Sergio, no has tocado el salvadoreño que va a recibir pena de muerte En Vietnam. en Vietnam. Claro que lo vamos a tocar. Bueno, muchos están hablando que aquí deberían de haber pena de muerte, pero para los políticos. Uno, dos, el otro caso del militar que ha sido ya prácticamente agotado todos los recursos en el tiempo de la guerra, que está vinculado a los jesuitas y que Montano. va para esta... Inocente Montano. Inocente Montano. De eso vamos a hablar. Pausa. Acompáñenos. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Voy a iniciar con usted por situaciones obvias. Y es que el día de ayer arrancamos nosotros conversando sobre esta empresa vía telefónica y conversábamos donde había dicho el señor Vela que él ya no va más, una situación preocupante. De hecho, entiendo que el presidente de este ente colegiado ya dijo de que esta empresa coreana se va a encargar ya prácticamente de todo, algo que no genera confianza para el día de los comicios electorales. Doctor. Bueno, mira, como lo decíamos ayer, para repetir la frase de Fray Luis de León, como decíamos ayer, el tema es sumamente complejo, es eminentemente trascendental para la certeza, la transparencia y la seguridad de las próximas elecciones. Entramos con un déficit no solo financiero para el tribunal, sino un déficit de tecnología que pudo superar los problemas que se dieron en la elección del 2015, cuando por primera vez se aplicó el voto cruzado, y frente a eso el tribunal sacó a la licitación a través de la Volpros, la Bolsa de Valores y Servicios, la licitación para evitar que hubiera una contaminación, de que el tribunal no tuviera que escoger a la empresa. En la Volpros, que es la bolsa de productos y servicios, se abrieron, ¿verdad?, a través de los 7 puntos de bolsa que tiene, y no llegaron ofertas por la forma en que el tribunal estaba planteando cuáles eran las bases de licitación. Incluso había una que decía que la empresa debía estar domiciliada en el país. Había unas cosas mal elaboradas. Eso se corrigió y en esta segunda oportunidad aparecieron 2, que es la del señor Vela, que es Afilón, y otra que es Smartmatic. Frente a eso, ayer cayó como una bomba, y te lo decía porque a mí me llamó la atención cuando me llegó la comunicación de que él había enviado una carta al tribunal diciendo que se retiraba de la licitación porque no estaba satisfecho con la forma en que se habían establecido las bases, y que tal como estaba planteado esos términos de referencia, lo que iba a haber era una complicación mayor, y que el problema de fondo, que era contar el voto cruzado fraccionado, no se resolvía. Frente a eso, y como fue un emplazamiento público que tú me hiciste, yo hoy me dediqué a investigar este tema. He hablado, ¿verdad? Me he comunicado con el señor Vela, me ha proporcionado los documentos en los cuales él sustenta su posición, pero también había que oír a la otra parte. Entonces yo he hablado con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo la gente que conoce técnicamente este proyecto, y lo que he encontrado es lo siguiente. El señor Vela tiene razón cuando dice que la forma en que está planteado estas bases de licitación no van a resolver el problema, y él está anunciando una mayor complicación para el escrutinio preliminar el día de la elección. Pero en el lado del tribunal, lo que se señala es que las bases de licitación se han hecho tal y cual lo señala la ley electoral. O sea, que no se puede hacer de otra manera, sino como esté en la ley. Entonces, 2 posiciones correctas no se encuentran porque hay un vacío normativo. Entonces, ¿dónde está el problema acá? El problema está en la ley. Es decir, como muchas cosas, hemos encontrado siempre el fraude que yo descubrí siendo magistrado, que todo el mundo me decía que porque un partido con poquitos votos sacaba el montón de diputados, porque votaban 2 veces, que tenían triple carnet, que los muertos, el fraude estaba en el artículo 12 de la ley electoral,
y fue el primer recurso que yo presenté en el año 2000 ante la sala, porque el fraude estaba en la ley. Pues ahora el problema está en la ley. ¿Y quiénes hacen la ley? Los diputados. ¿Y por qué sabiendo que tienen ese problema no lo corrigen? Porque les conviene. Claro. Entonces, ni es un problema del señor Vela, ni es un problema del tribunal, sino que es un problema que está en la ley. Entonces, ahí es donde tenemos que ir y exigir que se legisle para facilitarle al elector el derecho del sufragio, pero además para asegurarle la transparencia, la certeza de los resultados. El día miércoles, ustedes seguro vieron el periódico El Diario de Hoy. El Diario de Hoy salió hasta con crayolas para que todo el mundo entendiera cuáles son las flamantes iniciativas de ley de todos los partidos políticos y cuál había sido la producción de ellos. Y realmente no cae en incapacidad, sino que en mediocre. Y todas las iniciativas que habían promovido caían sobre sus propios beneficios, en hacer puentes y no ir a trabajar, en aumento de salario, en viajecitos para ellos, en contrataciones, etcétera. Entonces, esto lo traigo a colación primero porque está calientito esta semana y segundo porque usted hacía una pregunta. ¿Y por qué entonces en la asamblea no lo modifican? Porque les conviene. Y si les conviene esto, no les conviene, van a querer solucionar el tema de la delincuencia y la criminalidad. Y llegamos a lo mismo. Lo que pasa es que las palabras románticas, Juan Ramón, es el sistema está con la... Pues sí, si el sistema depende de los diputados, de los políticos. De carne y hueso. ¿Ok? Yo casi no leo el Diario de Hoy, estoy muy bien suscrito a la prensa gráfica y escribo para la prensa gráfica, pero... vea, yo creo que mucho se ha dicho de que puede haber un fraude en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que Félix, que ha estado ahí, sabe de que eso es una exageración hablar de fraude, pero que sí hay huecos que pueden favorecer a determinado partido político. Y cuando yo le decía, los partidos se defienden, ellos quieren mantener su discrecionalidad, ¿verdad? Ya les quitaron la posibilidad de que ellos decidan quiénes van a ser sus diputados, por ejemplo, porque ahora no importa si lo ponen al principio, porque como la gente vota por rostro, entonces ya es la población o la base de cada partido la que va a ir a votar por determinado candidato. Pero en este caso, algunos de los que fueron candidatos y que estuvieron en la última elección me dijeron, por ejemplo, que con eso del voto cruzado hubo una altísima discrecionalidad, porque al final dijeron a quién le iban a acumular las décimas o las fracciones de votos que daba el voto cruzado, etcétera. Lo que quiero decir es lo siguiente, miren, se ha dicho que el presidente del Tribunal Supremo Electoral está más cercano al FMLN, sí, pero los demás están más cercanos a partidos de derecha. Entonces no se puede decir de que es el frente, en este caso el que puede querer hacer ahí algún truco en el seno del tribunal. Si va a haber truco es porque todos los partidos políticos se van a poner de acuerdo para hacerlo, sin duda. Entonces, la conclusión es de que hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que para mí, algunos pueden estar vinculados, otros pueden tener cierta tendencia a un partido político, pero para mí, independientemente de que tengan simpatía por un partido político, creo que esas organizaciones de la sociedad civil son factores fundamentales, importantes para ir limpiando los organismos, en este caso el organismo electoral. Bueno, Félix, tú estás en una ONG, ¿no? Y sabes que sí, que es poco el espacio que tienen, pero de insistir se van logrando posibilidades. Y si hubiera un esfuerzo común de todo ese montón de organizaciones de la sociedad civil, tendrían mucha más fuerza para empujar y para ir realmente cambiando. ¿Usted está en una ONG? La elección. Lo que pasa es que tenemos una experiencia desde 1991, que hicimos la primera observación electoral desde la sociedad civil, una acumulación de expertos que en estos periodos se activan y hacen observación. Y una de las cosas que veníamos insistiendo era la despartidización de los organismos electorales, por lo que dice Juan Ramón. El fraude, si se hace en esa mesa y todos los que están ahí se ponen de acuerdo. Así es como eliminaron a los independientes en el 2012, por lo menos a Hueso, le eliminaron una gran cantidad de votos. Pero usted tiene una ONG.
No, yo no tengo, yo participo y pertenezco a la sociedad civil. Decir, sí, porque le iba a preguntar entonces si usted recibía pistillo como de la Asamblea Legislativa, o del gobierno, como están acostumbrados a eso. Mire, doctor, y tiene que haber otro golpe de Estado acá, tiene que hacerse uso al derecho de insurrección para que esta gente termine de entender, porque la sala les ha ordenado. Y yo me recuerdo aquella primera, el otro año va a cumplir 9 años, pero yo me recuerdo las primeras resoluciones, esas que usted dice, precisamente del voto cruzado y todo el tema ese, llamaban a todo el mundo a la asamblea, vamos a escuchar a los sectores. ¿Se ha fijado esas comisiones, verdad? De circo que hacen. Vamos a llamar hasta la selección del 70, iban a llamar a los miembros que todavía viven para que les explicaran cómo era. O sea, debe de haber otro golpe de Estado en este país para solventar de verdad las cosas, doctor. Yo creo que lo que debería de haber es un golpe de conciencia y que la gente se levante, que despierte y se haga como se hizo nomás en Guatemala y como lo han hecho otros países donde la ciudadanía dice basta ya, se levanta y empieza a caminar. Y empieza a demandar y empieza a usar los mecanismos institucionales. Fíjate que yo a mí, por cuestiones de trabajo, me tocó estar en Guatemala en el último semestre de 2015, justamente cuando se estaba desarrollando este movimiento ciudadano en la plaza y con una acción totalmente cívica, sin que hubieran manchas en las paredes, vidrios rotos, vehículos maltratados. Esa gente estaba todos los sábados en la plaza exigiendo sus derechos y dentro de ellos exigiendo las responsabilidades al grado que 5 días antes de la elección del 6 de septiembre del 2015 estaban capturando al presidente de la República. Tanto que todos los observadores internacionales que estaban nos dijeron, mira, aquí no va a haber elecciones con el presidente preso. Y las elecciones se hicieron y han sido las de mayor participación en Guatemala. Alcanzamos más del 70% de participación. Una acción eminentemente cívica de la ciudadanía. El presidente Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, sin manchar calles, paredes, ni nada. La gente iba, hacía sus... Bueno, lo que acaba de pasar hace menos de un mes, que los diputados en el Congreso quisieron... más bien revirtieron una norma para dar a conocer el financiamiento que les daban. Sí, de Jimmy la Morales. Ciudadanía los llegó. Sí, casi los iba a quemar vivos. Y bueno, ha llegado el ejército a rescatarlos. Sí. Los restaurantes se regaron a darles. Sí, no comida. Se permite la entrada. Además, hay diputados que no se. Me estaba contando un amigo guatemalteco que andaba un diputado en Antigua. Y cuando lo identificaron, lo sacaron del hotel donde estaba y lo llevaron al carro y se lo iban a linchar. Lo iban a linchar. Sí. Es decir, esas son las situaciones que se están dando aquí en un país vecino, a la par. En El Salvador no digo que, porque en Colombia también se amenazó con ir a cerrar el Congreso. Yo no digo que ese tipo de acciones, porque eso es incitar a la violencia. Yo digo a la acción cívica ciudadana, que el ciudadano se levante, exija y demande y que usemos los mecanismos institucionales. O sea, ese sería el golpe, no el golpe de Estado de la vieja tradición de que lo daban los militares, ¿verdad? Salían de los cuarteles, ponían los tanques y el presidente lo agarraba y lo ponía en un avión y lo mandaba. Tampoco quemar a ningún funcionario. ¿Verdad? Pero... ya que viene Navidad, ve ahí las luces de pronto. Pero tampoco, sí doctor. Hace falta este llamado a la conciencia ciudadana. Yo no quiero hablar ni de Francia ni de Suiza. Aquí el país vecino nos está dando lecciones de ciudadanía y de acción ciudadana, de responsabilidad ciudadana y sobre todo de participación ciudadana. Creo que esa es la parte que tenemos débil aquí en El Salvador. Okay. Y yo no quiero tampoco quedarme con la... espinita de decir que también en el país hay institucionalidad. Yo creo que independientemente de los problemas de infiltración que puede haber y de los malos elementos, yo creo que, por ejemplo, la Policía Nacional Civil salvadoreña es una policía muchísimo más sólida y más profesional que la que podamos haber tenido en Guatemala. En Guatemala el nivel de corrupción era enorme, altísimo. Aquí yo creo que hay malos elementos, pero la policía está muriendo porque está enfrentando al crimen organizado. Entonces, de la misma manera también quiero reconocer de que en los partidos políticos también hay gente buena. Espérame, la policía, los miembros de la policía se están muriendo porque están enfrentando a los mareros. Claro. Sí, pero ven que también los políticos son los que están negociando con quien lo están matando, pero no hay corrupción. No, lo que yo quiero decir es de que... o sea, explíqueme ese tema porque ahí me perdí. No, de acuerdo. Mire, los políticos, por supuesto que son los primeros señalados, pero es que déjeme decirle también de que el problema de la corrupción no está nada más en la clase política, discúlpeme. En la clase empresarial
Y en los Por medios. supuesto. ¿Y en los qué? En los medios. Medios de comunicación también. Bueno, hay varios entrevistadores ahí que estamos esperando que el fiscal, ¿verdad? Bueno, está enquistada en una serie de sectores de la sociedad en general. En ese sentido, yo insisto, en el país hay partidos políticos fuertes, tienen una base social militante, un montón de gente que yo diría es incluso soñadora, que va y es militante porque cree en los estatutos, en los principios de los partidos y en sus liderazgos. Y en ese sentido yo creo que es importante que la juventud, que la gente sana se meta a tratar de cambiar también a los partidos políticos. Bueno, porque lo que pasa en Guatemala, ahí hay un caos, ahí hay bastante anarquía. Y ahí los primeros que se quejan son los mismos empresarios de que el problema ese de anarquía y de falta de institucionalidad le está generando... ¿Los empresarios se quejan? Muchos empresarios... ¿Y no el caso de la línea son empresarios? Pues ellos mismos lo hicieron. No, eso no, ya no se quejan. Ahora se quejan. Eso ya no se quejan porque los tienen presos, no. Pero hay otros que no los han detenido y que querían quitar al director de la CICIG, a la fiscal Aldana. Por supuesto, pero lo que me refiero es a que en este país la institucionalidad de los partidos políticos, la fortaleza de los partidos políticos es un elemento también que le da estabilidad al sistema político salvadoreño y que es importante que los partidos también desde adentro traten de cambiarlo, la gente soñadora y la gente nueva, la gente joven, la gente con nuevas ideas. Tiene que entrar y tiene que limpiar los partidos políticos. Okay, eso es un esfuerzo que hay que hacer. Vamos a pausa, seguimos en Facebook. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia y bueno, agradecer a todos los amigos televidentes, una cantidad impresionante como todas las noches de participación, de comentarios que le hemos trasladado a nuestros invitados y que hemos ocupado precisamente la posibilidad de seguir transmitiendo en Facebook para que ellos puedan darle una respuesta a su interrogante. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle, Juan Ramón Medrano. Muchísimas gracias, caballero, por habernos acompañado esta noche. Usted manda. Doctor Félix Ulloa, gracias a usted también, por supuesto, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Gracias. Saludos, señores, rápidamente a uno de nuestros patrocinadores, COSAVI DRL, porque es parte activa de su entrevista 8 en punto. Me desplazo. ¿Quiere conocer cómo quedó el consolidado de la participación ciudadana? Bueno, se lo presentamos. La pregunta, ¿cuál es su postura en que haya un posible diálogo con las pandillas y el Consejo Nacional de Seguridad? Señores, por si no les queda claro, un 7% dice que no están de acuerdo y un 89% que no están de acuerdo. Un 4% que le es indiferentemente. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto con 361 votos, pero siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.